Muy buenas a todos, mi nombre es Nicolás Vargas y en el día de hoy les voy a hablar sobre la inteligencia de negocios y la analítica. Primero vamos a ver qué es inteligencia de negocios. Esta se define como el conjunto de conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones en los negocios utilizando sistemas de apoyo basados en hechos. ¿Qué incluye la inteligencia de negocios? Este proceso incluye la comunicación de los descubrimientos y la realización de los cambios. Además de esto, en el proceso participan unas ciertas áreas, dentro de las cuales encontramos a clientes, proveedores, productos y servicios y competidores. Ahora veremos el concepto de analítica de negocio, la cual es el conjunto de soluciones utilizadas para construir modelos y simulaciones para crear escenarios, comprender realidades y predecir estados futuros. ¿Qué incluye la analítica de negocio? Esta incluye la minería de datos, la analítica predictiva, analítica aplicada y estadística, y se entrega como una aplicación adecuada para un usuario de negocio. Luego veremos los componentes de arquitectura de un BI. Estos se refieren al conjunto de aplicaciones diseñadas para crear, gestionar y analizar los grandes almacenes de datos conocidos como repositorios con el objeto de extraer valor de ellos. Los componentes que constituyen la infraestructura son los data warehouses, que son almacenes o repositorios que recolectan datos de diferentes fuentes con el propósito de facilitar su análisis. También están los data marts, que son una versión reducida de un warehouse que se centra en las necesidades de un departamento o audiencia específico. También tenemos las herramientas de query, que son para consultas, reporting para reportes y visualización. Y finalmente tenemos la analítica mediante OLAP, la minería de datos y los sistemas de apoyo a la decisión. Ahora veremos cuáles son las diferencias entre BI y analítica de negocios. Primero vemos que estos responden a unas ciertas preguntas y poseen una infraestructura. Entonces, en cuanto a BI se refiere, responde a las siguientes preguntas: ¿qué sucede? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y cuántos? Mientras que la analítica de negocios responde a las preguntas: ¿por qué sucedió? ¿Ocurrió otra vez? ¿Qué pasaría si cambiáramos algo? Y en cuanto a estructura, el BI tiene reporting o interfaces de usuarios, sistemas de monitoreo o alertas, OLAP y Balanced Scorecards. Y la analítica de negocios tiene análisis estadístico cuantitativo, data mining, modelamiento productivo y análisis multivariable. Ahora pasaremos a ver lo que es el concepto de OLAP. Este es una base de datos multidimensional que permite el análisis de datos y la visión de estos en diferentes formas. Cada aspecto o indicador de una información, como puede ser un producto, un precio, un costo, una región, etc., representa una dimensión diferente. Dentro del OLAP existen unos elementos de control, que son las variables de decisión, que representan una medición del negocio. Y las características de las herramientas OLAP son que ofrecen al usuario una visión multidimensional de los datos, no imponen restricciones sobre el número de dimensiones, permiten consultas seleccionando varios atributos de diferentes dimensiones y permiten definir de forma flexible restricciones, agregaciones y jerarquías entre dimensiones. Ahora vamos a ver cuáles son las opciones de almacenamiento OLAP. Este tiene 4 categorías fundamentales, las cuales se dividen en 2, rendimiento y capacidad. En cuanto a rendimiento, encontramos AMOLAP, que es una base de datos multidimensional en la que los datos son almacenados en una estructura de muchas dimensiones. Y en cuanto a capacidad, encontramos varias. La primera de ellas es ROLAP, que es una base de datos relacional en la que los datos se almacenan en una estructura relacional. Encontramos a OLAP con H, que es un sistema híbrido en el que los datos se almacenan en una estructura relacional y otros en una estructura multidimensional. Finalmente tenemos DOLAP, que es Desktop OLAP, que es una aplicación de la instalación de la base de datos multidimensional en un equipo cliente. Ahora veremos el concepto de minería de datos. Este es el proceso de búsqueda de información valiosa y su posterior análisis en una gran base de datos, data warehouse o data mart, para ser utilizados en la gestión de la toma de decisiones.
Dentro de los campos de aplicación de la minería de datos encontramos empresas de comercio donde se analizan los hábitos de compra en supermercados, en la banca los procesos de préstamos, en ventas la predicción de ventas y prevención de fraudes, en fabricación y producción la predicción de fallos de maquinaria, en salud la identificación de tratamientos médicos novedosos y rentables, en turismo y viajes predicción de ventas de diferentes servicios con el fin de optimizar los precios y maximizar las ganancias. Entonces, como podemos ver, la minería de datos se puede aplicar en muchos campos de la vida. Además de esto, existen unas fases o etapas de la minería de datos, en las cuales encontramos la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, la preparación de esos datos, el modelado, la evaluación y el despliegue. Ahora pasamos al concepto de minería de textos. Este es el proceso semiautomático o automático de extraer patrones, es decir, información útil y conocimiento de grandes volúmenes de datos no estructurados, tales como archivos de Word, PDFs, resúmenes de texto, etc. La minería de textos ayuda en tareas como encontrar contenido significativo de documentos, relacionar documentos en divisiones diferentes, encontrando características en común, agrupar documentos por tareas comunes, por ejemplo, agrupar todos los clientes que han presentado una reclamación. Proseguimos ahora con el concepto de minería web o web mining, la cual es una metodología de recuperación de la información que usa herramientas de la minería de datos para extraer información tanto del contenido de las páginas web, de su estructura de relaciones, es decir, sus enlaces, y de los registros de navegación de los usuarios. La web mining tiene muchas ventajas, esencialmente porque es una tecnología atractiva para las sociedades, incluidas las agencias de negocios y de gobierno. Esta tecnología ha permitido el comercio electrónico para hacer marketing personalizado, que finalmente resulta en mayores volúmenes de comercio. Además, las agencias gubernamentales están utilizando esta tecnología para clasificar las amenazas y la lucha contra el terrorismo. También la capacidad de predicción de la aplicación de la minería puede beneficiar a la sociedad mediante la identificación de actividades delictivas. Proseguimos entonces con el concepto de tableros de control o dashboard, los cuales son interfaces de usuario que facilitan a los directivos y otros empleados medir, monitorizar y gestionar el desempeño de un negocio. Los tableros de control presentan gráficos que muestran el rendimiento real comparado con los resultados esperados. Por consiguiente, un cuadro de control presenta una vista completa de la salud de la organización. El siguiente concepto que veremos es el de cuadro de mando integral o Balanced Scorecard. Este es un método para medir las actividades de una compañía en términos de visión y estrategia, proporcionando a los gerentes una mirada global del desempeño del negocio. El cuadro de mando integral sugiere que veamos a la organización desde 4 perspectivas, cada una de las cuales debe responder a una pregunta determinada. Dentro de la perspectiva de desarrollo y aprendizaje se responde a la pregunta: ¿podemos continuar mejorando y creando valor? En cuanto a la visión interna del negocio, respondemos a ¿en qué debemos sobresalir? En cuanto a la visión del cliente, ¿cómo nos ven los clientes? Y en cuanto a la visión financiera, ¿cómo nos vemos ante los ojos de los accionistas? Finalmente veremos por qué son importantes la BI y la analítica. Una BI eficaz ayuda a las empresas y las organizaciones a formular y responder preguntas acerca de los datos. Además, la inteligencia de negocios permite a las organizaciones tomar mejores decisiones porque ofrece datos actuales e históricos dentro de su contexto empresarial. Adicionalmente a lo anterior, la analítica de negocios es muy importante, ya que permite acceder a datos fundamentales para la toma de decisiones precisas. Fomenta una cultura empresarial eficiente y de trabajo en equipo, donde se permita expresar ideas y compartir el proceso de toma de decisiones. Es por todo esto que estas estrategias son fundamentales y de gran ayuda para las organizaciones, ya que les permite realizar su trabajo de una manera mucho más eficiente y les brindan herramientas esenciales para la toma de decisiones. Muchas gracias.